Entre las muchas voces que resuenan en nuestro interior y a nuestro alrededor, no todas provienen de Dios. Él habla con una dulzura que trae paz y sanación, mientras que otras voces suelen agitar, empujar y perturbar el corazón. Reconocer la voz de Dios, aprender a escuchar y atreverse a responder es el camino que renueva la vida interior y abre a la verdadera libertad. Queridos hermanos y hermanas, hay horas en las que la noche cubre la ciudad. El ruido se apacigua y el ritmo de vida se hace tan lento que parece que el tiempo se detiene. Precisamente en ese silencio, una brisa leve toca nuestro corazón. No es un sonido que entra desde fuera, sino la voz de aquel que habita en lo más íntimo. Esa voz es suave y poderosa, pequeña y ardiente. Cuando nos atrevemos a aquietar el corazón, aunque sea un instante, descubrimos Dios nos está hablando. El problema no es que Dios haya dejado de hablar, sino que nos hemos acostumbrado demasiado al bullicio, al estar ocupados con nosotros mismos, hasta el punto de relegar su voz al rincón de lo que se considera nebuloso o difícil. Sin embargo, todos hemos saboreado momentos que no se pueden explicar y que dejan una huella imborrable en el alma. Esas son las señales, son los susurros del cielo. La primera señal es el latido inquieto del alma. A veces sentimos una agitación extraña que no es ansiedad ni miedo. Es un deseo interior que empuja a buscar lo más hondo, lo más verdadero, lo que permanece. Como una voz dentro de nosotros que recuerda que este mundo no basta para llenar el vacío, que solo Dios puede hacerlo. Esa inquietud nos lleva a la oración, nos invita al silencio, nos urge a volver. Es el toque delicado del Señor que despierta un alma fatigada. La segunda señal es la palabra viva que nos sale al encuentro en la misa, leyendo una página cualquiera o al recibir un mensaje aparentemente casual. De pronto esa palabra cae justo sobre nuestra herida. Entonces sabemos que no fue azar. El Espíritu utiliza medios muy sencillos para hablar a nuestra duda, a nuestro miedo, a nuestro vacío. A veces la palabra es espada que corta lo corrompido, a veces es bálsamo que consuela y sana. Si lo has vivido, conoces la fuerza mansa de la palabra de Dios. La tercera señal es el desmantelamiento de lo que no nos conviene. Hay trabajos, caminos, relaciones que abrazamos y de pronto se derrumban. Nos resistimos, lloramos, luchamos. Pero al mirar atrás, reconocemos la mano de Dios que protege. Él quita lo que podría arruinarnos. La puerta que se cierra no es castigo, sino resguardo. Cuando algo se rompe sin razón aparente, detente, pregunta, escucha. Dios sigue hablando en el silencio del alma herida. La cuarta señal es el encuentro providencial. Un rostro llega justo cuando estamos exhaustos. Un testimonio nos hace llorar. Una confesión no planificada rompe cadenas antiguas. Dios se sirve del rostro, del abrazo y de la palabra de otros para hacerse voz suya. Cuando alguien dice aquello que no nos atrevemos a enfrentar, cuando confirma lo que solo nos atrevíamos a susurrar, es el Señor tocándonos por medio de sus siervos.
La quinta señal es el don del arrepentimiento. No todos lo reciben. Hay quien vive y muere sin sentir vergüenza por su pecado. Pero si alguna vez has llorado por tus faltas, si te has sentido avergonzado o lo ves deseoso de volver al Padre, entonces has escuchado la llamada de Dios. El Espíritu nos habla no para condenar, sino para encender con su amor, para impulsarnos a cambiar, confesar y recomenzar. Ese dolor santo es una señal clarísima de que Él está obrando en nosotros. La sexta señal es la paz sobrenatural en medio del caos, cuando alrededor todo es tempestad y dentro permanecemos serenos, cuando las malas noticias abundan y la esperanza no se apaga, cuando otros caen y nosotros seguimos en pie, no por fuerza propia, sino por una gracia inexplicable. Esa paz no se compra ni se finge, es un don. Si alguna vez la has probado, aunque sea un instante, escucha bien, Dios te ha hablado y te ha sostenido. La séptima señal es la resistencia ante lo que antes nos encadenaba. Hubo un tiempo en que siempre sucumbíamos a un mal hábito, a una atadura, a un patrón destructivo. Y un día descubrimos que podemos decir no, no es nuestra fuerza. Es la voz de Dios diciendo, basta, yo te libero. Cuando las cadenas se rompen, no te alabes a ti mismo, alaba a Dios. Porque ha hablado en lo más hondo y ha quebrado los grilletes. La octava señal son las lágrimas sin motivo aparente en oración. Escuchando un canto o ante una escena sencilla, los ojos se llenan de lágrimas. No son del cuerpo, son del alma. Lágrimas que limpian, liberan y dicen más que 1000 palabras. Es el lenguaje del cielo, la caricia delicada de Dios, la campana que despierta por dentro. La novena señal es el hambre de Eucaristía, un deseo del pan de vida, ansia de acercarse al sagrario, de arrodillarse ante el Santísimo, de estar cerca de Jesús Eucaristía. Una llamada interior nos atrae al altar como si alguien nos esperara. Es Dios quien llama. Ven, aquí estoy, te espero. Nada se compara con esta señal, porque es el corazón tocado por la eternidad. Queridos hermanos y hermanas, no menospreciéis estas señales. No las releguéis al rincón de las emociones pasajeras, ni las racionalicéis hasta apagar la frágil llama que comienza a arder. Dios habla, y si te ha hablado, es porque te ama. Te llama y aún quiere hacer mucho en ti. Cuando cae la tarde, la palabra de Dios nos invita a algo único. ¿Estás dispuesto a escuchar con toda el alma? Porque en el silencio de la noche, Él aún quiere decir mucho. A veces oiremos que todo es coincidencia o sensibilidad, pero quien ha sido tocado por el Eterno conoce la verdad. Él no deja de hablar. Somos nosotros quienes hemos olvidado escuchar. El ritmo apresurado nos arranca de la contemplación. Las heridas nos enseñan a desconfiar de lo invisible. Queremos medirlo todo. Sin embargo, el amor de Dios no se mide, se experimenta. Su voz no se capta con aparatos, se acoge con humildad. Volvamos a aprender a escuchar como niños. Quien escucha es entendente, y quien ve las señales del cielo ya no puede vivir como antes.
cambian las elecciones, cambian las prioridades, cambia el modo de amar y de esperar. Recuerda esto: cuando Dios habla, no siempre es cómodo, no es el eco de nuestros gustos, sino el pastor que conduce a la eternidad. A veces su voz incomoda porque desnuda nuestra superficialidad. A veces duele porque señala la herida que queríamos ocultar, pero siempre sana, siempre transforma, siempre libera. Tal vez ya reconoces una o varias señales. Quizá ahora mismo tu corazón tiembla y dice: sí, eso me ha pasado. Entonces no dudes ni pienses que imaginas. Dios no espera a que seamos perfectos para hablar. Habla porque ama. Y si reconoces que te está hablando, la pregunta es: ¿qué harás con esa gracia? ¿Volverás a lo de siempre como si nada? ¿O te atreverás a responder aunque aún tiembles por dentro? Responder no es tener todas las respuestas, es atreverte a decir sí con una fe todavía temblorosa. Queridos hermanos y hermanas, hay un momento en que debemos abrir la puerta cuando resuena el llamado, aún sin saber qué hay del otro lado. Dios no necesita expertos, necesita corazones disponibles, corazones que se atrevan a escuchar en medio del ruido, a seguirle cuando el camino se vuelve oscuro, a confiar cuando todo parece derrumbarse. Y cuando un alma comienza a escuchar, hasta el infierno se estremece, porque cada palabra de Dios sembrada en nosotros es semilla de liberación. Muchas veces, después de una señal, llega una prueba, un ataque, una niebla que nos rodea. No temas, porque si Él ha hablado, también guarda. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 20, la palabra del Señor afirma: yo estoy contigo para salvarte. Cree en esa promesa. Aprender a custodiar la voz de Dios es un arte de humildad. No lo cuentes a todos. Consérvalo como María, que guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Como narra el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 19. Porque la voz de Dios es sagrada, no es una piedra para arrojar, sino un tesoro para estrechar contra el pecho. Y si hasta ahora no has reconocido ninguna señal, no te desanimes. Tal vez Él ya te habló mientras tú dormías, o quizá en este mismo instante está tocándote a través de estas palabras. Dios se vale de todo, del momento presente, incluso de una pantalla aparentemente inerte, para susurrar al lugar más hondo del corazón. El lenguaje de Dios no se limita a lo audible, habla en el silencio, en el paisaje, en el abrazo, en las heridas, en los misterios. Habla a través de la historia de tu vida. Una carta escrita con lágrimas y esperanza. Si tu alma está confundida, quebrada o vacía, basta con que quede un poco de sed, porque esa misma sed ya es su voz. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 44, Jesús dice que nadie puede venir a Él si el Padre no lo atrae. Si estás aquí, eso ya es una señal. Cuando la llama de la presencia sigue encendida, aún podemos escuchar y volver.
Pregúntate si te atreves a seguir ese resplandor, porque cuando un alma aprende a escuchar, afronta un nuevo reto, el discernimiento. No toda voz que resuena dentro proviene de Dios. Hay una voz que consuela y otra que confunde, una que impulsa a la luz y otra que seduce hacia la oscuridad. Por eso no basta saber que Dios habla, hay que aprender a reconocer su tono, su huella y su modo único de tocar el corazón. La voz de Dios siempre exhala paz, incluso cuando interpela y llama al arrepentimiento. Su presencia no genera pánico asfixiante, sino una compunción santa que libera. En cambio, la voz del tentador grita, agita, empuja. Dios llama por nuestro nombre con suavidad, como en la historia de Samuel, que escucha la voz del Señor en el primer libro de Samuel, y al oír, el pequeño siervo responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios no atropella nuestra libertad, la envuelve con ternura hasta que libremente nos entregamos. Un signo cierto de que Dios habla es cuando una palabra te hace vivir más plenamente, aunque sea difícil, aunque exponga una herida, aunque exija renuncia. Cuando Dios habla, la verdad se vuelve dulce y, aunque duela, sabes que te está sanando, no castigando. Como un rayo de luz que revela el polvo del alma, no para humillarte, sino para limpiarte. Esa es su voz, siempre fiel, precisa, ipso amante. Pero atención, existe otra voz vestida de luz, es la voz de la tentación, capaz incluso de usar la escritura para engañar, como desafió a Cristo en el desierto. Esa voz halaga el ego, promete atajos sin cruz, te dice lo que quieres oír y no lo que necesitas. Por eso, para escuchar a Dios, hay que ejercitar el silencio interior, perseverar en la oración y, sobre todo, vivir en obediencia. Quien vive sin obediencia, vive en sordera espiritual. Dios habla en su palabra, pero también en los acontecimientos, en las heridas, en los sueños que no se apagan, en los sufrimientos difíciles de explicar y en las personas que de pronto se vuelven faros en el camino. A veces una conversación sencilla se vuelve revelación. Una frase oída al pasar se convierte en profecía. Un error se transforma en lección. Dios habla, pero exige atención. Una trampa frecuente de nuestra época es creer que solo habla en lo grande, espectacular y místico. Muchas veces eso es soberbia disimulada, porque el Señor se complace en lo pequeño. El profeta Elías aprendió que él no estaba en el huracán, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro de una brisa suave. Estamos dispuestos a escuchar esa brisa. Aprendamos a fijarnos en lo cotidiano, en el ritmo del hogar, en las demoras que impacientan, en las puertas que se cierran, en los planes que deben posponerse. Allí también habla Dios, no siempre con un sí, a veces con una espera, a veces con un todavía no, a veces con un esto no es para ti. Su amor se oculta incluso en esas negativas, porque Él ve más lejos que nosotros, más hondo que nosotros,
con una mirada eterna. Hay un principio seguro. La voz de Dios nunca te aleja de la Eucaristía. Nunca ci permite justificar el pecado. Nunca te lleva a desobedecer a la iglesia. Nunca te hace huir de la humildad. La voz que viene del cielo te hace más dócil, más puro, más santo, más compasivo. Si una supuesta revelación infla tu ego, alimenta el juicio o te hace sentir especial sobre los demás, no viene de Dios. Es una trampa sutil. El fruto de la verdadera escucha es el amor humilde. Otro signo poderoso es la repetición. Dios repite lo que quiere decir. Si un mismo tema vuelve una y otra vez en la lectura de la Escritura, en la oración, en las palabras de otros, en los acontecimientos, tal vez esté confirmando algo que no quieres aceptar. No se trata de obsesión, sino de la paciencia del amor. Él sabe que somos lentos para entender y duros para obedecer. Por eso, repite por amor. Sin embargo, nunca escuches en soledad. Busca dirección espiritual. Frecuenta los sacramentos. Acércate al confesionario. Lee la vida de los santos, porque aprendieron a distinguir la voz de Dios entre miles de ruidos. San Ignacio de Loyola dejó un tesoro. Los ejercicios del discernimiento que ayudan a reconocer la voz que da vida y la que roba la paz. Aprende a discernir. Es un archisanto. Y no olvides, Dios también habla a través del dolor. Esa enfermedad, esa traición, ese fracaso, no son castigos, sino llamados a soltar el control, a romper ídolos, a depender totalmente de Él. Hubo un tiempo en que habló en la prosperidad y respondimos, no escucharé. Por eso ahora nos habla en el quebranto, para despertarnos y salvarnos. La palabra del Señor también alcanza a quienes se dicen a sí mismos, no soy digno. ¿Por qué me hablaría Dios? Pongamos la mano en el corazón y afirmemos, precisamente porque no somos dignos, Él nos habla. Su misericordia se derrama sobre los últimos, los quebrantados, los que se sienten lejos. Deja a las 99 ovejas para buscar a la que se perdió. Si te sientes lejos, eres el favorito de su búsqueda. La llama sigue ardiendo y a su luz vemos con más claridad. Percibimos que no estamos solos y que la vida no es una sucesión de días vacíos, sino un diálogo continuo con el Dios vivo. Él no se cansa de hablar. Temamos más bien cansarnos nosotros de escuchar. Aún queda un tramo por recorrer y allí, al final del camino, un susurro espera que puede cambiarlo todo. Cuando el alma ha reconocido la voz de Dios, llega el momento decisivo, responder. Porque escuchar sin responder es como ver una puerta abierta y no entrar. Queridos hermanos y hermanas, la voz de Dios no busca la admiración, sino la comunión. No quiere que digamos qué hermoso, sino que espera una respuesta sencilla. Aquí estoy, Señor. En ese umbral muchos se detienen por miedo a dejar la zona cómoda, a soltar una relación tóxica, a quitarse la máscara antigua, a abandonar un placer que se volvió prisión
La voz de Dios no adormece, despierta, y despertar a veces duele. Pero ¿qué duele más? Pasar la vida ignorando esa voz, sabiendo que Dios llama y dar la espalda. Cada rechazo endurece el corazón, como el faraón que oyó a Moisés y su corazón se volvió piedra, como recoge Éxodo 7:13. Entonces, ¿cómo responder? Con un sí pequeño pero sincero, como María, como el muchacho que ofreció 5 panes y 2 peces sin imaginar que el Señor alimentaría a la multitud. Dios no pide mucho, pide todo. Es decir, lo que tenemos, aunque sea muy poco, cuando entregamos del todo eso pequeño, Él obra maravillas. Responder es también convertirse, reconocer que hemos sido lejos de su voluntad y volver como el hijo pródigo a quien el Padre abrazó antes de terminar su disculpa. Porque Dios busca el movimiento del corazón más que largos discursos. A veces responder significa esperar en la fe. Dios ha hablado, pero el fruto aún no aparece. La puerta no se abre, la respuesta no llega. En ese silencio muchos se desaniman. Sin embargo, el silencio después de la palabra no es ausencia, sino gestación, como el campesino que riega semanas sin ver nada y cree que la vida se forma bajo tierra. Hay respuestas que no se dicen con palabras, sino con actos. Perdonar a quien hirió, pedir perdón aunque nadie lo exija, hacer el bien en secreto, orar en lo escondido, desacelerar y sentarse con el Señor. En esos gestos el alma dice: sí, Señor, aquí estoy. Cuando respondemos, todo empieza a moverse. Las aguas turbias se agitan, el enemigo vierte dudas razonables, tentaciones con apariencia de sabiduría, susurros de que no vale la pena, que solo soñamos, que nada cambiará, que ya es tarde. Entre ese ruido queda una voz ardiente y mansa que no se apaga, la voz de Dios. Aférrate a ella. Si perseveras en tu sí, los frutos brotan desde dentro. Amor por la palabra que se enciende. Una paz no sujeta a las circunstancias. Una fuerza inesperada. Una alegría que no necesita explicaciones. El fruto mayor es que te conviertes en voz de Dios para otros. Cuando te dejas tocar, Dios habla a través de tu vida, de tus gestos, de tu silencio, de tus heridas ungidas. Ya no eres solo oyente, eres eco del cielo en la tierra. Eso es santidad. El camino no se detiene. Cada sí abre nuevas preguntas. Cada umbral conduce a otra puerta. El amor verdadero siempre se mueve, siempre crece. Dios llama cada día, en cada latido, en cada decisión, en cada mirada que eliges dar o reservar. Cuando el alma reconoce la voz del amado, sabe discernir y se atreve a responder con valentía, se abre el umbral de la comunión continua con Dios. No solo momentos sueltos, sino toda la vida convertida en diálogo. Por fuera todo puede seguir igual, pero por dentro nace un santuario, ya no esclavo del miedo, sino hijo que conoce al Padre. Todo se vuelve diálogo, la lluvia, bendición,
el tráfico, oración, el dolor, ofrenda. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15, Jesús nos llama amigos y no siervos. Dios quiere conversar como amigo con amigo, sin máscaras, sin distancia, sin temor. Amén.